14 muertes en apenas 10 meses después de abrir una tumba sellada por más de 3.300 años. Suena como el inicio de una superproducción de Hollywood, pero ocurrió en la vida real. La prensa del año 1923 gritó con titulares rojos la palabra «maldición», sembrando terror en medio mundo. Pero hoy vamos a encender la linterna de la ciencia y de la historia para iluminar ese misterio y descubrir si de verdad un faraón pudo extender su mano desde la eternidad para castigar a los vivos, o si todo fue un espejismo alimentado por el miedo y el sensacionalismo. El sueño de Howard Carter. Imagina a Howard Carter, un arqueólogo inglés obsesionado con el antiguo Egipto, en el año 1907. Está sentado en un modesto hotel de Luxor, con un café amargo en la mano y la frente arrugada por la frustración. Frente a él, su mecenas, el aristócrata George Herbert, mejor conocido como Lord Carnarvon. El Valle de los Reyes está exhausto, dice Carter con firmeza, pero yo sé que aún queda una tumba real intacta. La presiento. Carter llevaba más de una década excavando bajo un sol despiadado que convertía las piedras en brasas. Lo único que encontraba eran fragmentos de cerámica rota, huesos de animales y promesas que parecían desvanecerse en el aire caliente. Carnarvon, con su porte elegante y bigote perfectamente recortado, había invertido ya una fortuna en esas expediciones. Su esposa lo presionaba desde Inglaterra con telegramas cargados de ironía. ¿Hasta cuándo seguirás enterrando libras esterlinas en la arena? Aún así, apostó una última vez. 5 años más de financiamiento. Una bala final. Los años pasaron y Carter terminó durmiendo en tiendas surcidas por el viento del desierto, comiendo pan duro y anotando derrotas en su diario, hasta que llegó noviembre del año 1922. Ese día, Carter señaló un área que nadie consideraba prometedora, un espacio justo debajo de la tumba de Ramsés VI. El 4 de noviembre, un obrero golpeó algo duro. Era un peldaño tallado en la roca, sellado con mortero antiguo. Carter bajó corriendo al calor sofocante de 40 grados, pero un escalofrío recorrió su espalda. En su diario escribió con trazo tembloroso: «Algo extraordinario se acerca. Veo cosas maravillosas». El 26 de noviembre de ese mismo año, Carter hizo un pequeño orificio en la puerta sellada. Encendió una vela y asomó la cabeza por la abertura. ¿Qué ve? Sí, veo cosas maravillosas. La luz de la vela iluminó un espectáculo imposible. Carros cubiertos de oro, cofres incrustados con piedras preciosas, arcos de marfil y figuras doradas que parecían moverse con la llama. En el centro, 2 estatuas de guardianes de oro macizo custodiaban otra puerta cerrada. Por primera vez en la historia moderna se encontraba intacta la tumba de un faraón. Tutankamón, el rey niño. Carnarvon, que aún se recuperaba de una operación dental dolorosa, llegó pálido pero emocionado. Esa noche brindaron con champán en la carpa del campamento. Carter bromeó: «Quizá el faraón no apruebe alcohol en su casa». Rieron, sin saber que ese sería el último brindis de Carnarvon. La primera víctima. El 19 de marzo de 1923, un simple mosquito picó la mejilla de Carnarvon en el Cairo. La herida se infectó con rapidez. 5 días después, la zona estaba gangrenada. Una semana más tarde, la fiebre lo consumía. El 5 de abril, a las 2:30 de la madrugada, Lord Carnarvon murió con exactamente 57 años, la misma edad a la que Tutankamón había muerto según los registros de la época. Como si fuera poco, su perro terrier Susie murió ese mismo día en Inglaterra, aullando desesperada. El Daily Mail no tardó en titular: «La maldición del faraón cobra su primera víctima». La noticia encendió la chispa del mito. Y pronto, la lista de muertos empezó a crecer. George J. Gould, millonario visitante, murió de neumonía en mayo. Arthur Mace, arqueólogo del equipo, falleció en julio. Richard Bethel, secretario personal de Carter, apareció muerto en 1929. La cifra llegó a 20 nombres en pocos años. Para la prensa, ya no había dudas.
Una fuerza invisible acechaba a los profanadores. El papel de la prensa. La década de los 20 fue una época de periódicos hambrientos de titulares. El Daily Express pagaba fortunas por fotografías exclusivas. Le Figaro ofrecía miles de francos por entrevistas. Cuando Carnarvon murió, la explicación de una venganza faraónica se escribió en cuestión de horas. Los diarios vendieron millones de ejemplares. Incluso Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, declaró en la BBC: «Una momia puede proyectar una fuerza letal. Lo he presenciado». Las cartas llovían sobre Carter. Devuelva los tesoros. Selle la tumba antes de que sea tarde. La única maldición es la ignorancia. Ciencia en la tumba. Décadas después, la ciencia entró en escena. En 1986, la doctora Caroline Stenger Phillips analizó el aire de la tumba y encontró esporas de un hongo llamado Aspergillus niger. En personas con defensas bajas, ese hongo podía causar infecciones mortales. En el año 2020, la Universidad de Múnich halló rastros de plomo, uranio y mercurio en los polvos superficiales de los objetos. Sustancias tóxicas y radiactivas que, acumuladas por siglos, podían haber contribuido a las muertes. ¿Por qué Carter sobrevivió hasta 1939? La explicación era sencilla. Al principio no entró en la tumba, y cuando lo hizo, usaba mascarillas de algodón. Además, era joven, fuerte y resistente. La mayoría de las supuestas víctimas eran hombres mayores, fumadores empedernidos o con enfermedades previas. El mito convirtió lo inevitable en sobrenatural. Veamos algunos casos. George J. Gould murió de neumonía en París, pero ya tenía tuberculosis. Arthur Mace sufría una enfermedad crónica, probablemente leucemia. Richard Bethel, secretario de Carter, murió de un infarto con solo 40 años, pero fumaba más de 40 cigarrillos diarios. Carter mismo murió de linfoma 17 años después. Difícilmente una maldición tan tardía. El epidemiólogo Mark Nelson, en 2002, comparó la tasa de mortalidad de quienes entraron a la tumba con la de otros británicos de la misma edad. Resultado: ninguna diferencia. El misterio para la ciencia era humo. Pero las leyendas no se quedaron en Egipto. En México, en la ciudad de Guanajuato, se cuenta que en 1860 vivió una mujer llamada Carmen, acusada de practicar brujería. Dicen que la enterraron viva y que su cuerpo se momificó naturalmente. En 1970, una pareja recién casada se tomó una fotografía junto a su momia. Cuando revelaron la imagen, apareció un rostro extraño junto a ellos. Días después murieron en un accidente de auto. Los periódicos mexicanos titularon «La maldición de la momia bruja», una historia que mezcla mito, turismo y tragedia. El legado eterno. Hoy en El Cairo, miles de turistas visitan la máscara dorada de Tutankamón y preguntan a los guías: ¿sigue activa la maldición? Ellos sonríen. Solo si no pagas la entrada. La ironía es que gracias a esta supuesta maldición, Egipto recibió una ola de turismo e inversión científica. Proyectos como Scan Pyramids, que exploran con tecnología moderna las pirámides, se financiaron en parte gracias al atractivo de la leyenda. A veces, el mito se convierte en aliado de la ciencia. ¿Te ha picado la curiosidad como al mosquito que selló el destino de Lord Carnarvon? Dale like, suscríbete y comenta qué otra momia maldita quieres que investiguemos en este canal. La ciencia tiene la última palabra. Al final, lo ocurrido fue una combinación de factores: coincidencias médicas, infecciones, sustancias tóxicas acumuladas durante siglos, y un periodismo que supo convertirlo todo en una historia de terror universal. La tumba no estaba embrujada. Era una cámara cerrada llena de microbios, polvo venenoso y leyendas listas para estallar. Pero lo más curioso es que, un siglo después, seguimos hablando de la maldición como si fuera real.
no está en las arenas del Valle de los Reyes, sino en nuestras pantallas, en nuestros miedos y en ese escalofrío que sentimos cuando vemos la máscara dorada brillando bajo la penumbra. La ciencia fue clara, no existe ninguna maldición sobrenatural. Pero la verdadera magia es que, 100 años después, todavía queremos creer que sí. Ese es el legado de Tutankamón, demostrarnos que las historias, los mitos y las dudas pueden ser más inmortales que los propios faraones. ¿Y tú? ¿Te quedas con la explicación científica o con la sombra del misterio? Déjame tu respuesta en los comentarios. Dale like si aprendiste algo nuevo. Compártelo con ese amigo que le teme a las momias. Y nos vemos en el próximo misterio que la historia aún no ha cerrado.